Cuba Información. Traemos a la palestra la figura de Raúl Castro, el presidente del Consejo de Estado y de Ministros de Cuba. Sabemos, una nota que tengo que dice que pronunció un discurso en el cierre del 5º periodo ordinario de sesiones de la 7ª legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, anunciando una reorganización de la economía estatal. Así que vamos a hablar un poquito sobre este tema, vamos a hablar de economía en Cuba. A ver, Lázaro, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, en primer lugar, el discurso de Raúl tuvo como centro, ¿no? Hablar de la ley modificativa de la actual división político-administrativa y el Código de Seguridad Vial. También, lógicamente, habló de economía y la situación del país. Los discursos de Raúl, como siempre, muy certeros, muy medulares, muy concisos, contundentes. Y habla de que la necesidad de esta revisión de la división político-administrativa del país está avalada por el mandato de sucesivos congresos del Partido Comunista de Cuba, donde se planteaba, dado pasado un tiempo prudencial, la revisión de la división político-administrativa y ajustarla, adaptarla a la realidad y las circunstancias actuales. Por tal motivo, esto fue motivo, valga la redundancia, de análisis, de estudio. Fue ampliamente difundido por todos los medios de información del país y analizado en las provincias, los territorios involucrados, y el resultado de la aprobación de la Asamblea Nacional de este nuevo proyecto, de esta modificación, pues surgirán el 1 de enero del próximo año, 2011, dos nuevas provincias, es decir, la provincia La Habana se divide en dos, dando lugar a la provincia de Artemisa y Mayabeque, territorio que tienen una gran historia, por supuesto. Lázaro, para los radioyentes y televidentes hay que explicar, para los que no son cubanos, cuando dices La Habana, en Cuba hay dos provincias con ese nombre. Una es Ciudad de La Habana, que se mantiene como tal, y otra es lo que se llama vulgarmente Habana Campo o Provincia Habana, que es la que desaparece con su nombre, y ahora están estas dos nuevas provincias. Correcto. Pero Ciudad de La Habana sigue como tal, como provincia. No, y bueno, esto también posibilita que Ciudad de La Habana, que es donde está la capital del país, pues mantenga su nombre histórico de siempre. Y que no haya confusión también. Que no haya confusión. Eso es. Y entonces, bueno, estas nuevas provincias nacerán el 1 de enero de 2011, como he planteado, y aquí la cuestión es no repetir los errores que han acompañado el trabajo de los órganos locales del Poder Popular. Es decir, que aquí esto nace bajo una concepción de ahorro, que es lo que está insistentemente a la dirección del país, del partido, esforzándose porque se haga esto a todos los niveles, y también un uso racional de los recursos, es decir, en particular las plantillas. Raúl se refirió, igual que otros dirigentes del país, a la situación de las plantillas. Hay muchas plantillas que están infladas, hay que ajustarlas realmente a las funciones para las cuales están determinadas, depende de las áreas productivas, económicas del país, y habló de esto, una clara delimitación también de facultades en las interrelaciones con los organismos de la Administración Central del Estado, y las empresas nacionales y las organizaciones políticas de masa. Es decir, que lo que se trata es de hacer más funcional, más eficiente el trabajo de la Administración Central del Estado y los organismos competentes o los organismos involucrados en ello. El territorio de la provincia La Habana, Habana Campo, como tú señalas, José, es un territorio amplio, muy disperso, muy distante, y una peculiaridad es que esta provincia, sus instituciones y sus funciones administrativas radicaban en Ciudad de La Habana. Sí. O sea, esto también se corrige con esto. Y la otra cuestión que señaló Raúl es el Código de Seguridad Vial, que constituye una contribución a la elevación de la disciplina social y la preservación de la vida humana, así como la disminución de cuantiosas pérdidas económicas. O sea, esencialmente recabó ahí
Pero Raúl también habla, como siempre, de la mendaz, el mendaz interés de los círculos capitalistas y aquellos autotitulados analistas de la realidad cubana, el tema de Cuba, cuando en días previos y posteriores al acto central por el 26 de julio que se celebró en la provincia de Santa Clara, pues aparecieron innumerables noticias y artículos, como siempre tergiversando, tendenciosos, manipuladores y desviando la realidad cubana, tergiversando la realidad cubana, donde decían que anunciaban supuesta reforma en el sistema económico y social cubano, la aplicación de recetas capitalistas para encauzar la economía, es decir, una serie de disparates que no tienen nada que ver con el sentido, con los principios que están rigiendo todo este proceso transformador no solo de la administración central del Estado, de los organismos, de las instituciones y de la economía en el país, que es lo que, como bien planteó Raúl, dice, algunos incluso se atrevieron a describir la existencia de una lucha entre tendencias en la dirección de la revolución, y todos coinciden en reclamarnos cambios más rápidos y más profundos en la línea de desmontar el socialismo. O sea, que eso es lo que está ahí. Está, él habla que la experiencia que se ha acumulado en 55 años de lucha revolucionaria, pues indica que no vamos tan mal, porque se ven que todos estos medios afines al imperialismo y a Occidente, pues están desesperados porque se produzcan esos cambios, y que si se critica, si se ataca a Cuba, pues dice Raúl que estamos bien, porque si nos elogiaran, entonces sí tendríamos motivo para preocuparnos, ¿no? Yo subrayaría dos conceptos claves del discurso de Raúl. Uno es el que está contenido en esta frase, dice: aunque les duela a los enemigos, nuestra unidad es hoy más sólida que nunca, no es fruto de la falsa unanimidad o de la simulación oportunista, porque la unidad no excluye las discrepancias honestas, sino que propone la discusión de ideas diferentes, pero con los mismos propósitos finales de justicia social, soberanía nacional, lo que nos permitirá siempre llegar a las mejores decisiones. Es decir, hay que abrir, reabrir, multiplicar las posibilidades del debate. Por supuesto que Cuba está en un proceso de transformaciones, de cambios dentro del programa revolucionario, ensayando nuevas fórmulas precisamente para que la gente viva mejor, para solucionar sus problemas, pero indudablemente el camino no va a ser el capitalismo, ¿no? Nos dice: la unidad se fomenta y se cosecha en la más amplia democracia socialista y en la discusión abierta de todos los asuntos, por sensibles que sean, con el pueblo. Yo creo que esto es fundamental, porque mientras en las economías capitalistas y en las llamadas democracias de mercado las principales decisiones se toman en los círculos empresariales, en Cuba, con todos los problemas que existen y con tantísimas necesidades que se quieren resolver, finalmente se ha consultado al pueblo de muchísimas maneras, se sigue haciendo, hay centenares de miles de asambleas en centros de trabajo, en los barrios, para que la gente diga qué quiere cambiar, qué quiere reformar, qué quiere transformar. Y de todo eso se están sacando ahora las mejores conclusiones, y realmente eso es lo que se vaya a llevar a cabo como programa de transformaciones. Y en segundo lugar, ya por último, yo creo que esta es una frase fundamental, ¿no?, que puede parecer graciosa, pero bueno, que yo creo que es el centro un poco de muchos de los problemas de la economía cubana y también de las propias soluciones que se están planteando. Dice: hay que borrar para siempre la noción de que Cuba es el único país del mundo en que se puede vivir sin trabajar. Y es cierto, y yo creo que esto es uno de los grandes desafíos de cualquier modelo socialista que se ha desarrollado en el mundo, y también de Cuba, que ha habido paternalismo, ha habido un exceso de igualitarismo, y es cierto que hay que incentivar el trabajo, hay que recuperar la iniciativa de la gente en muchas cosas, y ese es el gran desafío de Cuba, ¿no? Finalmente, mantener la justicia social, pero con nuevos rumbos económicos en numerosos aspectos. Sí, bueno, Cuba... hay otra. Yo quería señalar que también Raúl, por supuesto, se refirió a la excarcelación de los mercenarios, de estos presos contrarrevolucionarios,
que también los grandes medios de manipulación y desinformación masiva le han dado amplia cobertura, y hace un repaso del por qué fueron juzgados y encarcelados estas personas, y todo lo que rodeó todo aquello, la política agresiva del eufórico George W. Bush después de la invasión de Irak, y cómo había planes reales de atacar a Cuba. Incluso algunos personeros de ese imperio pues hablaban de invadir Cuba para cambiar también el régimen y demás, y cómo dentro de ellos estos individuos se prestaron y se prestan como punta de lanza para los fines imperiales, y fueron justamente juzgados y encarcelados. Y yo hay dos párrafos que yo creo que resumen bien lo que es hoy y lo que será mañana y será en el futuro y por siempre la Revolución Cubana, para que nadie dude de cuáles son los objetivos de esto. Dice Raúl en su discurso: la revolución puede ser generosa porque es fuerte. Su fuerza radica en el apoyo mayoritario del pueblo, que ha sabido resistir tantos años de agresiones y sacrificios. Por eso nos resulta ocioso reiterar que no habrá impunidad para los enemigos de la patria, para quienes intenten poner en peligro nuestra independencia. Nadie se llame a engaño. La defensa de nuestras sagradas conquistas, de nuestras calles y plazas, seguirá siendo el primer deber de los revolucionarios, a quienes no podemos privar de ese derecho. Bueno, es que ya ahí habla de que sí, la revolución es generosa, el pueblo cubano sí es generoso, pero que nadie piense que la excarcelación de estos individuos, estos contrarrevolucionarios, pues que es una debilidad o de la revolución, ni mucho menos. En apego a las leyes, pues se ha tomado esa decisión, y la revolución seguirá su curso firme, invencible, con los objetivos y las metas trazadas. Bueno, pues seguiremos un poco pendientes de lo que pasa con la economía en Cuba. Todos sabemos que la base económica es la base de un país, es lo que sostiene a todo país, y en el caso cubano se está haciendo economía de una manera muy compleja, y que es intentando pues que nadie se quede desposeído, que nadie se quede sin el sustento que necesita para verdaderamente darle al pueblo una verdadera democracia, que en definitiva está muy relacionado con la manera en que se distribuye lo que se produce.